Aquí estamos. Hoy sí, ahora sí. Pues hermanos, comenzamos. Recuerda, discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5 y vamos al paso número 2, ¿verdad? Nueva Vida en Cristo, ahí lo tiene en su pantalla, viviendo libres a través de la verdad. Más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Recuerda que esta es continuación del volumen 4 y el tema de ahora es paso número 2, mentira. ¿Cuál es la mentira? No me siento como No una me siento nueva como una nueva criatura. criatura. Así es. Y esa es una mentira frecuente que algunas veces el nuevo creyente suele decirle, pastor, es que yo ya recibí al Señor y me siento igual, o mi familia dice que sigo igual, no veo cambio. Pero vamos a ver, Y no solamente el nuevo creyente, sino que muchos creyentes ya ni modo, ¿verdad? No se sienten seguros de esto y simplemente han acallado y han guardado ahí en su corazoncito esto. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Hay varias posibilidades, pero vamos a explorar una más que es descubrir esta mentira de la cual estamos hablando. Ok, mis amados hermanos, comenzamos. y vamos a nuestras aseveraciones de falso y verdadero. Recuerde que las podemos poner, si usted considera que la aseveración es falsa, representarla con una F, y si usted considera que es verdadera, con una B labidental. Así es que vamos a nuestra primera aseveración, que nos dice así: si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea. Si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea. Número 2, la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Y la tercera nos dice: ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Ser muertos al pecado significa no poder seguir la justicia y no al pecado. Amén. Son las tres Oiga, ser aseveraciones. muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Ok, vamos a comenzar este discipulado que sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a la mentira. Y dice así: al ver sus fallas, muchos cristianos sienten frustración y desánimo. Preguntan: ¿por qué no me siento tan especial como cuando primero que acepté a Cristo? Si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? No me siento como una criatura nueva. A estas inquietudes hay dos posibles respuestas. Oigan las dos posibles respuestas. Número 1, posiblemente no se siente como nueva persona porque nunca nació de nuevo. Qué difícil, tremendo. Debe repasar su conversión para ver si entendió el Evangelio y si fue por emoción o fue presionado por algunos hermanos. Correcto, y eso es bastante, ¿cómo se llama? Común, Común y ¿verdad? frecuente. Porque a veces la presión, a veces los hermanos con tal de ayudarle a usted que conozca a Cristo y que se lleve esa bendición, pues de repente presionan mucho, pero la verdad es que es algo que no viene, que no nace del hombre, ¿verdad? Y podría Amén. ser, y esa es la primera opción que usted tiene que hacer: revisar su salvación, revisar la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a usted? ¿Ha sido redimido de pecado o no? ¿Verdad? Entonces, porque dice la Escritura que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene y mora en nuestro corazón. Y una de las cosas Amén. que pasa es que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos Hijo de hijos de Dios. Dios, correcto. Entonces, esto podría ser, pero ahora queremos nosotros tratar otra posibilidad que muchos no tocan. En esta lección queremos examinar la posibilidad
es común cuando un verdadero creyente... O sea, vamos a analizar otra posibilidad. Otra posibilidad. Correcto. Que es común cuando un verdadero creyente se fija en sus fallas, que sus emociones le mete duda sobre su conversión. O si sabe que es convertido, duda que será posible vivir en victoria como desea. Esta lección trata la mentira que dice: las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. Es mejor ver lo que dice la Biblia. Veremos respuestas en Romanos 6. Amén. Recuerde que el tema es: no me siento, no me siento como una nueva criatura. Entonces, Amén. Lo que nosotros vamos a combatir ahora es el depender demasiado de las emociones, porque las emociones, mis queridos hermanos, son traicioneras. Eso así es, le guste o no le guste, quiera aceptarlos o no. Hay mucha gente ¿cómo se llama? Mucha gente que le apuesta mucho a las emociones, ¿verdad? Aquí no se siente, yo tengo que sentirlo, y eso es muy traicionero, ¿verdad? Amén. Por eso este día y en este discipulado estamos dando más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Amén. Vamos a ver y continuemos. Vamos a Romanos 6 y ahora vamos con la verdad. Amén. El problema con depender de sus emociones es que no son confiables. Ahí definitivo, ¿verdad? Mire, hay una situación, se llaman axiomas, ¿verdad? Que son verdades que son tan evidentes que no necesita usted comprobar. Hay emociones, de repente usted tiene miedo. Hay personas que les da miedo a alguna cosa y su corazoncito y su mente les hace sentir que tienen razón, ¿verdad? Y que hay alguien dentro de la casa, por ejemplo, y entran en pánico y después se dan cuenta que que no era verdad. Entonces hay algo que es cierto. Las emociones no son Confiables. correcto, Definitivamente. Correcto. Pueden que estemos en la verdad o hay mucha posibilidad de que no. Amén. Romanos 6 le ayuda a entender sus emociones confusas. Habla de la verdadera realidad de su posición en Cristo, independientemente de cómo se siente. Eso es muy importante porque ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia no cambia, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No pasará, Pero amén. mis emociones pueden cambiar muchísimo. Entonces depende de mi entorno o de mi interior, ¿verdad? Entonces a eso es lo que nosotros ahora vamos a combatir. Romanos 6 tiene 3 palabras claves: saber, que está en el versículo 3 al 10, considerar, del versículo 11, y presentar o ofrecer. Estos son sinónimos, uno lo utiliza la Reina Valera 60 y la otra la Nueva Versión Internacional, que está en el versículos 12 al 14. Así es que vamos a leer, es una porción algo grande, ¿verdad? Pero queremos traerlo a cuenta y vamos a estar sacando bastantes porciones para que usted pueda leerlo, ¿verdad? Independientemente de que usted tenga un ejemplar físico de la Biblia, queremos que usted lo pueda leer. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Allí estamos nosotros. Pero ya vamos a entrar en este tema. Ahora, vamos a la pregunta número 1. Amén. Saber, cuando alguien preguntó a Pablo en el versículo 1 si un creyente podía seguir pecando,
¿Cuál fue su respuesta en el versículo número 2? Recuerde que estamos dando respuestas bíblicas. Amén. Entonces, el versículo 2 dice, porque le preguntaron a Pablo, ¿verdad? Que si un creyente podía seguir pecando. Entonces Pablo respondió en el versículo 2. En el versículo 2. En ninguna manera, dijo, en ninguna manera. Fue enfático porque luego dice, en ninguna manera, y pone un punto. Porque los que hemos muerto al pecado, no viviremos aún Vamos a ver. Porque los que hemos muerto al pecado. Al pecado, perdón. Ajá. ¿Cómo viviremos aún en él? Amén. Entonces, ayúdenos por favor con su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo cuando le preguntaron, ¿y un cristiano y alguien que ha muerto al pecado puede seguir pecando? ¿Verdad? No se me desespere, porque en verdad no es que la Biblia se contradiga, porque Juan nos dice que quien dice que no ha pecado, el que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, aquí la respuesta de Pablo, y vamos a ir entrando en ella para que vayamos conociendo la respuesta de Pablo a esa pregunta. ¿Un creyente puede seguir pecando? Es decir, ¿puede un creyente seguir con su vida tal cual? El apóstol Pablo nos da una respuesta. La hermana Roxana nos dice no, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, Pablo dice, en ninguna manera. Y está correcta la respuesta que nos han dado. Así es. En ninguna manera. Es como decir no, ¿verdad? Esa es la manera. Entonces, ahora avancemos entonces. Muertos al pecado, ¿qué es esto? Siga leyendo Romanos 6, seguiremos leyendo. Vea el versículo 2 al 10. ¿Cuáles palabras o conceptos se repiten? Vea que van a aparecer en su pantalla el texto del 2 al 10 y hemos tomado las palabras que más se repiten. Oiga eso, mire esto, ahí está. No lo vamos a volver a leer porque ya lo leímos. Ya ¿verdad? lo leímos, pero entonces, están señaladas las palabras más importantes que se repiten. Por ejemplo, dice, porque los que hemos muerto, la otra palabra que se repite es pecado. Luego dice, sabéis que todos los que vuelve a hablar en ese verbo en pasado, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En el versículo 4, somos, ya habla, no dices hemos, sino que dice somos. Ahora sepultados. Ese es el presente del cristiano, sepultados juntamente con él para muerte, y se repite bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en el versículo 5 se repite. En el versículo 5 repetimos la palabra fuimos. Correcto. Y después dice, vea, todos esos del verbo ser, hemos, somos, fuimos, seremos. ¿Verdad? Ajá. Y en el versículo 3 repite la palabra sabéis. El versículo 6 es el presente continuo de esa palabra saber, dice sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y vuelve a repetir pecado, sabiendo. Entonces vea por favor que habla de saber, de ser bautizados, y de pecado, que es el problema mayor que tiene la humanidad. Cree que es otra cosa, cree que es el hambre, cree que es las enfermedades, pero el problema mayor de la humanidad es el pecado. Ok, sigamos. Ya le dimos un vistazo a estos 9 versículos, ¿verdad? Caminemos. Amén. Algunos toman el bautismo, según el versículo 3-4, al referir al bautismo en agua, pero esto implicaría que uno no es salvo hasta que se bautice. Esto es bien importante traerlo a cuenta, porque no es cierto que el bautismo sea necesario para ser salvo. Pues Efesios 2, 8 y 9, ¿te recuerdas tú, verdad? Que dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y estos no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el bautismo, si la fe es por gracia, no es por obras, entonces el bautismo es una ceremonia, es decir, es una obra. Entonces no puede ser causante del bautismo. Entonces dice aquí, algunos toman el
bautismo en el versículo 3 y 4 al referirse al bautismo en agua, pero esto implicaría que uno no es salvo hasta que se bautice. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Entonces muchos toman estos dos versículos y hablan de hemos sido bautizados en su muerte, lo llaman como, lo traen como ser sumergidos en aguas bautismales. Y qué bueno es que esto ha coincidido con los bautismos de la iglesia. El bautismo que vamos a tener con el evento, así correcto, es. Correcto. Entonces veamos, y no es lo mismo, mis queridos hermanos. La Biblia enseña que la salvación es por fe solamente, ninguna obra incluyendo bautismo. Otros creen que se refiere al bautismo del Espíritu, que nos indica como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Que nos qué? Que nos identifica, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando nos convertimos. Eso es según 1 Corintios 12:13. Entonces vea lo que dice 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, oiga esto, en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean salvos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, lo que la Biblia aquí está diciendo es que el bautismo, cuando usted recibe a Cristo, usted allí inmediatamente, no como un evento posterior, usted es bautizado, ¿verdad? Es tomado por el Espíritu Santo y usted es incorporado al cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Lo que la Biblia habla, el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Entonces, esto no es el bautismo de agua, sino que es el momento cuando Dios nos incorporó. ¿Haya usted sentido algo o no? Recuerde que el problema que estamos dilucidando es que no me siento, ¿verdad? No me siento nueva criatura. Y aunque usted no haya sentido nada, pero si usted reconoció su pecado, reconoció que Cristo era su única solución y lo recibió como su Señor y Salvador personal, usted fue salvo. En ese momento fue bautizado por el Espíritu Santo, amén, es decir, incorporado al cuerpo de Cristo. Lo sienta o no, eso no es emocional, eso es algo que Dios hizo. Sigamos caminando. Al creer que somos identificados. Al creer, somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. El bautismo en agua simboliza esto. Oiga esto, porque es bien importante. Cuando creemos, ¿verdad? Somos identificados con Cristo. ¿En qué dice? En su muerte. En ¿verdad? Su muerte. Recuerde cuando realizamos los bautizos, nosotros estamos simbolizando, y por eso es que el bautismo tiene que ser por inmersión, ¿verdad? Es decir, tiene que ser sumergido, no por aspersión y no de otra manera, sino que porque simboliza la muerte. Muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida, ¿verdad? Por eso nos dice, somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. O sea que el bautismo, la ceremonia, simboliza lo que Cristo ya hizo espiritualmente. Amén. Y entonces, pastor, si no es un pedacito, ¿verdad?, de mañana, si no me salva el bautismo, pues entonces, ¿para qué me tengo que bautizar? Pues porque el Señor Jesucristo ordenó a la iglesia que nosotros predicáramos el Evangelio, que hiciéramos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué es una responsabilidad del creyente? Porque Cristo dijo que así debía ser. Y ese es el punto. Allí ya no hay, ¿verdad? Amén. Y no solo lo dijo, sino que Él nos dio ese ejemplo bautizándose a sí mismo. Ese fue sometiéndose al bautismo de Juan. Bautismo de Juan. Entonces, Dios nos dio ese ejemplo y nuestra mirada, ¿en quién está puesta? ¿En el pastor? ¿En los hermanos? No, nuestra mirada está puesta en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe.
Y si Jesús dio ese paso de obediencia, ¿quiénes somos nosotros para no darlo? Así es que tenemos que seguir dando ese paso de fe, bautizándonos, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo así. Además, es un mandato de obediencia. Amén, amén. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que debemos saber? Según, recuerde, y volviendo al tema, porque nos salimos un poquito del tema, estamos viendo de por qué no me siento nueva criatura. Entonces, una de las palabras que se repetía en los versículos en Romanos 6, del 2 al 10, una de ellas era saber, ¿verdad? Saber, sabiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que Pablo decía que debemos saber? Y vamos a traer a cuenta de nuevo el versículo 5 y 6. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber según esos dos versículos? Allí aparece, Pablo lo dice literalmente, que nosotros debemos de estar seguros de eso. No depende de mis sentimientos, sino que es algo que ya pasó. Si usted ya Amén. recibió a Cristo en su corazón, usted reconoció su pecado, reconoció que Cristo era como Salvador, lo recibió en su corazón, oró, ¿verdad? Entonces usted puede estar seguro, aunque su mente le diga muchas cosas, sus amigos le digan muchas cosas, usted tiene que saber eso que dice Pablo. Póngame allí qué es lo que usted cree en los comentarios, qué es lo que usted cree que Pablo dijo que debíamos de saber. Ahí aparece, ¿verdad? Así es que ayúdenos, por favor, con sus respuestas. No es fácil, amados hermanos, poder separar, ¿verdad? Poder separar las emociones, Así es. ¿verdad? De la razón. Y fíjense que muchos predicadores tenemos la culpa de eso, porque queremos que la gente sea muy emocional, sea muy emotivo a la hora del servicio, a la hora de la alabanza, y entonces hacemos que la gente, pues, ponga su raciocinio a un lado, y mucha gente, no, la razón no tiene que ver nada. Pero si usted, por ejemplo, piensa un poquito en lo que es la definición de fe, dice, es pues la fe, número 1, la certeza de lo que se espera, número 2, la convicción de lo que no se ve. Entonces no puede haber certeza y convicción si usted no ha sido convencido primero intelectualmente y usted en su razón no ha llegado al convencimiento de esto. Entonces vamos a ver, por favor, si tenemos algún tipo de respuesta, y si no, pues vamos a seguir. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Mire el versículo 6, ahí se lo voy a poner, ahí se lo mantengo, dice, sabiendo esto. ¿Qué es lo que Pablo decía? Que nuestro viejo hombre fue crucificado, es pasado, ¿verdad? Crucificado juntamente con él. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que yo debo saber? Nuestro viejo hombre fue crucificado para no servir más al pecado. Amén. En otras palabras, el poder del pecado fue quitado en mí y me queda a mí en mi raciocinio, en mi decisión, el hacerlo o no. Pastor, pero es que a mí todavía me lleva, como dicen algunos hermanos, me puede el pecado, ¿verdad? Pero eso es nuestra humanidad, a eso se refiere el viejo hombre. Pero por eso nosotros tenemos que ayudarle a nuestro hombre espiritual a ir creciendo poco a poco, a que el hombre carnal mengue en nosotros y morir a todos esos deseos carnales. Y la obediencia a los mandatos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo es parte de crucificar al viejo hombre y dar muestras de un nuevo nacimiento, y es una muestra pública que nosotros damos testimonio que hemos muerto al pecado y que somos también una nueva criatura, pastor. Ok, entonces vamos de regreso y vamos a seguir. Ahora, ahí hay medite el significado de la palabra sí en el versículo 5. ¿Es importante? ¿Y por qué? Vamos a ver qué dice el versículo 5. Dice de esta manera. ¿Por qué?
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces, viendo el versículo 5 y ponga atención porque usted tiene que aprenderlo, usted tiene que saberlo. Dice, medite el significado de la palabra sí, ¿verdad? En ese versículo 5. ¿Es importante? ¿Cree usted que es importante o no? Y si cree que es importante, ¿por qué? Ayúdenos con su respuesta, por favor. Nosotros queremos proporcionarle allí, ayudarle a que pueda comprender, pero es necesario que usted piense un poquito. Está allí la respuesta. Entonces, ¿qué significa ese sí? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante? Porque fíjense que el versículo, si usted le quita el versículo, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Es una verdad. Pero Pablo aquí le está dando una importancia al sí. Al sí. ¿Verdad? Entonces ayúdenos, por favor. Sí, pues sí, sí. Pero ¿qué significa? Es importante. Claro, ¿por qué? Y la hermana Roxana dice, sí es importante. Porque vea la diferencia, se lo voy a volver a leer. Se lo voy a leer con el sí y se lo voy a leer sin el sí. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, quitemos el sí. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hace el sí? Vamos a ver, ayúdenos por favor. Yo creo que ahí está bien claro y así es la Biblia. La Biblia es clara, pero necesita ponerle un poquito de intelecto, ¿verdad? Un poquito de razonamiento y el Espíritu Santo le va a ayudar a comprender esto. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir. Y nuestra respuesta es, ¿por qué? Porque es condicional. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. ¿Eso qué quiere decir? Que si no morimos con Cristo, nos resucitaremos con Él. Correcto. Y tenemos el destino al... Fíjese que allí nos dice la hermana Roxana, es una afirmación. Al contrario, o sea, es el sí lo que nos dice es que si lo hiciste, ¿verdad? Si lo hiciste, es como en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Si ahorraste, tuviste dinero. Si no habías ahorrado, no tuviste dinero, ¿verdad? Si comiste mucho, estás gordito. Si no comiste mucho, no estás gordito. Entonces es igual, el sí es una condición que cambia. O sea, el principio es el mismo, pero si se dio, si se materializó, entonces si usted sí va a resucitar de los muertos, ¿verdad? Entonces vea por favor que si es condicional, entonces es importante. Ahora vamos a la número 4. ¿Qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios? Vamos a ver esto, vamos a leer el versículo 5 y es lo que vamos a poner. 11, perdón. Versículo 11, sí. Vamos a ponerlo, vamos a analizar la palabra saber y considerar. ¿Cuál es la diferencia? Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque dice, así también vosotros consideraos. Está haciendo ahí una diferencia. Es una afirmación de que, no, vamos a ver. Dice, así que vosotros consideraos. En los versículos anteriores hablaba de saber, sabiendo, sabiendo, saber, que se repetía varias veces. Pero ahora no habla de saber, sino que habla de consideraos. Entonces, vamos a avanzar porque yo quiero que vean esto. Una cosa es lo que usted tiene guardado en su mente, lo que usted sabe. Y otra cosa es que lo que usted sabe, lo cree y se considera a sí mismo como eso. Si usted sabe que al recibir a Cristo usted es hijo de Dios y usted conoce eso es lo que dice la Biblia, pero usted no se considera hijo de Dios. Eso hace toda la diferencia, ¿verdad? Porque es decir que usted no ha creído esa palabra. Entonces, por eso se suele decir que hay que hacer nuestras cada una de las promesas que están en las palabras de Dios, pero tenemos que conocerlas.
Correcto. Entonces, amados, saber implica solo conocimiento intelectual. Considerarnos es tenernos como tal. Es decir, en este caso, tenernos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. La respuesta es larga porque también quise dar una explicación ahí. Saber implica solo conocimiento. No nos podemos quedar con el conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que hacer, hay una palabra, reima, tiene que ser una realidad en mi corazón, traerlo a cuenta y vivir como tal. Amén, pero yo solo quiero hacer Dime. una aclaración Por de lo que supuesto. dijiste, que me parece perfecto que tú aclares las respuestas porque luego el material queda para nuevas personas que quieran verlo y algunas veces no le encontramos sentido a la respuesta, pero con esa breve explicación nos es mucho más fácil el tener una mejor comprensión en tiempo futuro, no en vivo. Amén. Entonces, diferencia. Sí, yo lo sé, pero no lo hago. Amén. Yo lo sé y me considero así, entonces lo pongo en práctica. Esa es la fe. Ahora sigamos, por favor. La palabra considerar es clave. Si creemos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará. Al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica. Estamos diciendo, lo creo, es cierto. Dios me dice que así es. Refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. Oiga, aquí no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de creerle a Dios y hacer mío lo que Dios dice. El mundo podrá decir de usted lo que ellos quieran, podrán decir lo que sea, cosas buenas, si dicen cosas buenas, excelente, pero si dicen cosas malas, no necesariamente son ciertas, y aún las buenas a veces no son ciertas, ¿verdad? Porque lo dicen para agradar. Por eso es que es necesario saber no cómo me ve la gente, no cómo me siento yo, sino que cómo me ve Dios, que esa Amén. es la verdad. Y la misma palabra dice, Dios conoce nuestros corazones y conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Mire, aquí nadie se equivoca. Usted mande ahí le manda a Roxana una carita triste, me equivoqué. No. Estamos aprendiendo juntos. En el aprendizaje nadie se equivoca. Amén. ¿Verdad? Nosotros Nadie se también equivoca. vamos aprendiendo, por eso en el caminar, en la preparación del material, vamos aprendiendo junto. El Señor nos va revelando la palabra. Recuerden que la Amén. palabra de Dios es revelada. Así es. Vamos a continuar entonces. Conocimiento sin fe vale muy poco. Oiga esto, repíteles eso, por favor, porque eso es crema. Amén. Conocimiento sin fe vale muy poco. Acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no lo siento. Ujú. Acepto la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que soy. Aleluya. Acepto que Amén. Cristo ha trabajado en mí, ha obrado en mí, no Gloria porque a yo Dios. soy buena gente o porque soy perfecto, sino que porque Él es perfecto y Él cumple todas sus promesas. Por su gracia, y dice la palabra de Dios Ujú. que cuando abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. Así Y es. de eso es lo que nosotros tenemos que recibir y gloriarnos y darle gloria a Dios y testificar cuando nosotros podamos de cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, que a pesar de nuestros pecados, la gracia ha sobreabundado que nos ha puesto y estamos acá ya sea aprendiendo, escuchando o compartiendo la palabra juntos. Amén. Sigamos entonces. Cuando uno dice, no me siento como una persona nueva, pregúntese, ¿qué es más confiable? ¿Lo que usted siente o lo que Dios dice? Amén. ¿Qué será más confiable? Dice mi hermana Roxana, aceptar cambios. Claro que sí, aceptar. Y mire, aceptar cambios y aceptar que Dios puede cambiarnos a nosotros, pero hay que creerle a Dios. Oiga, eso es básico, ¿verdad? Hay que creer en lo que Dios dice en nosotros. Así que, entonces, es más confiable lo que Dios dice. Aunque usted esté convencido de algo, si usted va a la palabra y le toma un poquito de pensamiento a lo que Dios está diciendo, se va a dar cuenta que Él tiene absolutamente toda la razón. Ahora, Amén. ¿en verdad se considera muerto al pecado y vivo para Dios? Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo dice.
en la práctica sé que me equivoco un mar. Y dice la palabra, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Correcto, entonces usted tiene que hacer esto que dice mi esposa, dice hermana Luisi, en Gálatas 2:20, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que confiar en lo que el Señor dice. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, Amén. tengo que enfrentar la carne, tengo que enfrentar los deseos, tengo que enfrentar los problemas sabiendo que mi carne, está crucificada con Cristo. Es decir, ahora yo soy libre de tomar decisiones. Entonces, es verdad, en verdad se considera muerto al pecado y vivo para Dios. Si Dios lo dice, así estoy. Amén. Camino de la mano con Él. ¿Cómo enfrentaría ¿Cómo afectaría su vida si dice en la mañana o a mediodía, en la tarde, cómo me siento muerto al pecado y vivo para Dios, aún en los momentos cuando no lo siento? Oiga esto, ¿cómo afectaría su vida si dice en la mañana, al mediodía y en la tarde? Me considero muerto al pecado y vivo para Dios, aún en los momentos cuando no lo siento. Usted determina, aunque no me sienta, aunque mi mente, mi cuerpo me dice no lo siento, la Biblia dice que sí lo soy y con eso me quedo. Amén. Así debe ser. Ay, pastor, pero eso parece mentira. Mentira es la carne. Mentira es un montón de cosas que la carne le ha detenido y usted no lo ha hecho porque ha tenido temor. Y algunas veces no solo es mi carne, sino que nosotros estamos escuchando a el exterior, que nos están diciendo mentiras de que algunas veces la gente no ve el cambio, pero los cambios no en todos es igual. Algunas veces el proceso es paulatino, poco a poco, y el Señor va cambiando nuestra vida. Pero recuerden que el que conoce nuestro corazón es nuestro Señor. Y es poco a poco, amados, poco a poco. Tenemos que confiar en el Señor. Sigamos entonces. Es cuestión de la mentalidad que uno tiene, ¿verdad? La mentalidad que uno deja que crezca en nuestro ser. Vamos a avanzar. Uno puede saber todo sobre la vida nueva, pero hasta que considera que es cierto, seguirá viviendo lo mismo que antes. O sea, hacer suyo lo que ahí dice, eso es, amado. Si usted, la Biblia puede decir lo que sea, pero mientras usted no la crea, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene poder, oiga, tiene poder cuando yo lo creo. Dice mi hermana Roxana, lo que Dios dice es más importante de lo que yo pienso. Muy bien. Amén. Y de bien. lo que dicen lo que nos rodea, los exteriores. Correcto, así es. Y algunas veces, pastor, a quien más le cuesta quizás creer nuestra conversión es a nuestra familia. Bueno, en nuestro caso así fue. Uy, ¿verdad? sí, ¿verdad? Bueno, en el mío, ¿verdad? Y en el mío peor, amados, que casi que es lo mismo de ella, ¿verdad? Y era cierto, pues, la gente tenía toda la razón de desconfiar de mi cristianismo, porque yo había tenido mis vecinos fueron testigos de muchas cosas. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Hay muchos que creen todo lo correcto, pero viven como si fuera mentira, o sea, no lo hacen suyo. Y yo sé que hay muchas personas de las que nos están escuchando que así hacen, así es cierto, pero no lo hago. Ahora, este hombre ha alineado, la persona que cree que lo que Dios dice, pero no lo vive, este hombre ha alineado su mentalidad con lo que Dios dice. Se considera muerto al pecado y vivo para Dios, aun cuando sus emociones le dicen lo contrario. Decide presentarse cada parte de su cuerpo a Dios momento tras momento. O sea, si usted hace suyo la palabra del Señor, amados hermanos, usted puede mantenerse firme, decirse aceptar lo que Dios nos dice. Ahora, presentarse en la Reina Valera o ofrecerse en la Nueva Versión Internacional. Los versículos 12 al 14 hablan de una batalla para su alma. ¿Permitirá que los malos deseos del pecado reinen en su vida? ¿O hay alguna alternativa? O sea, ¿estamos vencidos al pecado o realmente podemos salir triunfantes? Oiga lo que dice Romanos en el versículo 12 al 14, siempre 14. del capítulo 6 de Romanos. Amén.
No reine pues al pecado, No. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Increíblemente, amados, lo que uno puede pensar, ¿verdad? Pero la ley y la misma Biblia dice que es el poder del pecado, porque la ley señala qué es lo malo. Entonces, cuando hacemos lo malo, el pecado viene y nos ataca. ¿Por qué? Porque la ley le está fortaleciendo. Pero cuando usted viene a Cristo, usted ya no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia de Cristo. Y su pecado, sus errores, los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero esto trae una actitud nueva suya y mía frente al pecado. Entonces, no es que yo voy a recibir a Cristo y después voy a hacer lo que me da la gana. Si usted hace eso, probablemente usted no conoce a Cristo. Usted no conoce a Dios. Entonces, pero si usted sigue enfrentando, creyéndole al Señor que Él pagó por su falta, si usted tiene entrada libre al Señor, usted va a vivir libre. Usted va a tener la posibilidad de enfrentar el pecado y salir airoso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las dos alternativas para el creyente según el versículo 13? Aquí, este versículo nos presenta dos alternativas. Oiga esto. El versículo 13 nos dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí aparece, usted tiene dos opciones frente al pecado. Usted tiene dos opciones frente a la iniquidad. Oiga esto, se los vuelvo a leer porque es súper necesario el que usted comprenda las dos opciones que usted tiene. Yo sé que usted las conoce. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Si no, aquí viene la otra opción: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que tenemos como creyentes? Vamos a avanzar, amados hermanos. Tenemos que terminar esto. En la A. El literal A, la primera opción es presentarnos al pecado como instrumento del mal. Es decir, aceptar el pecado. Yo hago el mal y me entrego al pecado. Esa es la primera opción. Y es la que más se hace, ¿verdad? Pero también hay otra opción. Preservarnos vivos, presentarnos vivos a Dios para hacer lo bueno. Y algunas veces dicen, es difícil, pero no, con la ayuda de Dios vamos caminando, como les digo. No todos tenemos, es cuestión también de emociones, la convicción de hacer un cambio inmediato, porque nosotros en el caminar cristiano sí hemos visto como personas hoy recibieron al Señor, inmediatamente un cambio total, ¿verdad? Lo que cambia es la actitud. La actitud, por eso te digo, la convicción del cambio. No es cuestión de que hoy me siento bien, hoy me siento mal. Tener esa convicción que si es una emoción, que sea usarla de manera positiva, ¿verdad? Correcto, o sea, al cambio. Es que fíjense, cuando yo creo lo que Dios dice, eso me da convicción y eso me da certeza, mejor dicho, me da certeza y me hace vivir con convicción. Ahora, sigamos, por favor, que tenemos que terminar esto, seguir con esta enseñanza y aprenderla más. El versículo, la pregunta 6. ¿Cuáles son los miembros que debemos presentar? ¿Cuáles son los miembros que debemos presentar? ¿A qué miembros se refiere el versículo 13? Es que dice allí, ¿verdad? Si no dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿A qué se refiere con miembros? ¿Miembros de un club? ¿O qué será? ¿Verdad? Porque eso es lo que usted tiene que presentar o no presentar. ¿A qué se refiere cuando dice miembros al pecado? Amén. ¿Verdad? Eso es bien importante, amados hermanos, porque con eso es que nosotros pecamos.
con eso es lo que materializamos el pecado. ¿A qué se referirá el apóstol cuando habla de miembros que debemos o no presentar? ¿Presentamos al pecado o presentamos a Dios? Vamos Amén. a poner la respuesta para avanzar un poquito. Mi cuerpo, nuestros sentidos, como nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, porque algunas veces sabemos que tenemos que refrenar nuestra lengua y damos esa palabra, o no tenemos que cometer una acción y la hacemos. Entonces tenemos que meditar más en nuestros caminos, refrenar nuestros miembros, nuestro cuerpo, todas las partes. Recuerden que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Correcto, como Santiago dice que la lengua da principio a un fuego, ¿verdad? Así A es. un incendio increíble. Ay, Entonces, comprobado, pastor, porque hay muchas personas que siempre andan tirando esa chispita para ver quién se enciende. casi que le... Y si estamos débiles en la fe, una palabra nos dicen tal vez sin sentido o simplemente voy a probar y encienden ese fuego y causan gran solo te puedes daño imaginar, ¿verdad? en Solo la te puedes familia de imaginar que Dios. están ahí, no, hoy sí, voy a hacerlo. Y aparezca una hermanita cualquiera, ¿verdad? Que Siempre tenga, aparece. ay, lástima que usted siempre se equivoca, siempre cae. Es cierto, y entonces usted va para abajo. No, mi hermano, no es cierto. No hay que No es dejarse, cierto. no hay que dejar. La Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Sigamos. Medite en algunas ocasiones cuando usted ha presentado algunos miembros de su cuerpo, manos, lenguas, ojo o cualquier acción que usted haya hecho al pecado. Apunte en una hoja aparte maneras específicas cómo desea ofrecer los mismos como instrumento de justicia, cómo desea ofrecer sus manos, sus Imagínense en el ojos, caso de sus la lengua, ¿verdad? En el actividades. caso de la lengua, usted puede criticar y ser viperino. O puede usted decir, no, mire, yo considero, y ser al contrario, ser positivo, tener comentarios positivos, dar palabras de ánimo, dar consejos según la palabra de Dios. Allí usted puede decir, o cuando le hacen la invitación, ¿verdad? Vámonos a aquel lugar donde tú ya sabes y usted sabe que no debe ir. Usted está convencido que usted para eso debe estar muerto. Debe estar Amén. muerto y el muerto ya no reacciona. Entonces usted inmediatamente que dice, no, lo siento, no puedo. No, y algunas veces los que no están perseverando en la obra vienen y utilizan sus miembros, su lengua o cualquier cosa para desanimar al hermano que está dando ese paso de fe, está perseverando en la obra, pero no debemos de caer en eso, en el juego que el otro tiene, porque el otro posiblemente ni ha nacido de nuevo y está siendo utilizados sus miembros para glorificar al enemigo, Sí, no para porque, glorificar a correcto. Dios. Recuerde que nuestra mente es el centro, ¿verdad? Amén. Donde salen todo, el centro de comando, donde salen todas las órdenes, ¿verdad? Por eso que la hermana Roxana dice lo pensamos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos. Y es cierto, ¿verdad? Sigamos entonces. Apunte eso. Eso es un ejercicio que le puede servir. Ahora, el número 7 dice, el versículo 16 nos da dos alternativas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a ver qué dice el versículo Y 16. la pregunta es, ¿cuáles son esas alternativas? Por tanto, vamos a poner un poquito de sentido al versículo 16 que nos dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Y cuántas veces, algunas veces prestamos oídos a aquellos que son esclavos del enemigo y inclusive les obedecemos, que nos dicen tal cosa y a oídas, y nosotros decimos no, solo le puse atención, pero nos estamos haciendo esclavos al obedecer a aquellas personas. Correcto, amados hermanos. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? ¿No sabéis que sí os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces las opciones vienen después. Amén. A los que usted tiene, a los que usted puede someterse. Y eso ya no depende de Dios, comprenda eso.
Ay, si Dios me quisiera ayudar, no me pusiera estas tentaciones enfrente. No, son para que usted sea victorioso, por Amén. favor. Para eso son esas opciones, para que usted pueda decir no y le gane la batalla al pecado. Cada vez que nosotros nos enfrentan a algo en el cual somos débiles, ahí es para tomar fuerza. Entonces, las dos Amén. opciones, vamos a ver, dice, literal A Someterse al pecado para muerte. y literal B. Someterse a la obediencia para justicia. Amén. Recuerden que Dios en su infinita misericordia nos ha dado el libre albedrío. Correcto, y sigue teniendo vigencia. Amén. Y puede ser de mucha bendición o puede destruir todos nuestros proyectos. Amén. Entonces, ¿somos esclavos O libres. o libres? ¿Qué cree usted? En esto sí le voy a esperar que me ponga una respuesta. Si usted tiene las dos opciones, ¿verdad? Cuando viene el pecado, viene la tentación a usted, tiene las dos opciones para presentar sus miembros a la justicia o presentar sus miembros al pecado, a la justicia para bendición, para salvación, para a obedecer al Señor, o el pecado para las consecuencias del pecado. Entonces usted es libre o es esclavo. Vamos a ver, ayúdenos por favor. ¿Es libre o es esclavo? Díganos. Es importante. Y hasta el mundo ha abolido la esclavitud. ¿Y por qué nosotros, que somos hijos de Dios, vamos a seguir esclavos del pecado? En muchos lugares, ¿verdad? Pero ahora persiste otro tipo de esclavitud, ¿verdad? Entonces dice la hermana Roxana, somos libres. Amén. ¿En qué sentido soy libre? Yo puedo decidir. Decido por Dios. Y ahí presento mis miembros, mi pensamiento, mis manos, mis labios, mis pies, todo lo que soy, a la obediencia de la justicia. Amén. ¿Verdad? Somos y como nos libres. decía aquel corito, donde está el Espíritu de Dios, Hay ahí libertad. hay libertad. Aleluya. Vea, somos libres ¿para qué? Para decidir. Amén. Al contrario de la opinión popular, la libertad absoluta no existe. Siempre estaremos bajo la autoridad de un dueño. Es imposible librarse de la esclavitud del pecado sin antes someterse a una esclavitud más alta. Para ser libre es necesario someterse como esclavo a la justicia. Como única libertad que tenemos. La única, ¿verdad? Porque ahí dice la única libertad. La única libertad que tenemos, oiga, la única es decidir a quién vamos a someternos. Eso es básico, ¿no? Así es. Eso es básico. Algo voy a hacer. O obedezco al pecado y con eso al diablo, a la tentación, o obedezco a Cristo, ¿verdad? A Cristo, su palabra, me santifico en Cristo y doy pasos para allá. Entonces, nadie verdaderamente es libre, ¿verdad? Entonces, tiene que haber, como dice ahí, una esclavitud más alta. Para ser libre es necesario someternos como esclavo a la justicia. La única libertad que tenemos es decidir a quién vamos a someternos. Claro que al someternos a la obediencia, vivimos libres del poder del pecado. Amén. Y si usted me dice, ¿en qué quiero estar? ¿En el poder del pecado o en el poder de Dios? Yo quiero estar en el poder de Dios porque Dios está conmigo, me ama, me ha redimido a través de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Amén. La importancia de estudiar la palabra de Dios y de recibir una sana doctrina, de buscar una iglesia que predique la sana doctrina. ¿Y dónde está la sana doctrina, pastor? En la palabra de Dios. Correcto. La cual es una el Señor, sana interpretación de la palabra del Señor. Así es, la cual la revela de la Biblia a nuestro ser. Decía alguien la otra vez en un comentario, es que hablan de la sana doctrina, Dios no quiere sana doctrina, lo que quiere es sometimiento. Eso es ridículo porque No. si bien es cierto quiere sometimiento, pero quiere sometimiento a la voluntad de Dios. La sana doctrina lo que hace es traer a la luz cuál es la voluntad de Dios. Y para poder obedecer yo tengo que saber a ciencia cierta qué es lo que Dios quiere de mí. Y eso es lo que da la sana doctrina. Y eso, lastimosamente, la sana doctrina hay que estudiarla.
estudiarla, hay que pedirle al Señor que nos ayude, pero hay que poner nuestros ojos en la Biblia, hay que dedicar tiempo, no hay manera. Yo le digo a los hermanos que a veces que yo quisiera que hubiese jarabe de romanos, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Unas pastillitas de Antiguo Testamento, allá por el libro de Josué, pero no hay. Tiene que dedicar tiempo a la lectura, a la oración y a entender y a meditar la palabra del Señor. Amén. Número 8. ¿Cuáles son los dos resultados mencionados en los siguientes versículos? 21, 23, 22. Los leeremos a continuación. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ponga y piense cuáles son las cosas de las cuales nos avergonzamos. Uno es el 21 y el 23, ¿verdad? Tiene que tomar esos dos versículos juntos, porque el fin de ellas, dice, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, amados, ¿cuáles son los dos resultados mencionados en los siguientes versículos? Si usted ve el versículo 21, donde dice qué fruto tenía de aquellas cosas de que ahora os avergonzáis, qué fruto tenía, es la muerte. Y de ahí, si usted salta al versículo 23, dice la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Amén. Entonces, el primer resultado es del pecado, vergüenza y muerte. Ahí dice, de las cuales ahora os avergonzáis, pero su fin es muerte. Y luego en el versículo 22, en Cristo, ¿qué fruto tengo en lugar del pecado? La obediencia a Cristo dice santificación y vida eterna. Amén. Hemos sido libertados de pecado y hechos siervos para Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Repaso. Saber que al recibir a Cristo el hombre viejo murió y resucitó una persona nueva. Tiene que saber eso, amados hermanos. Cuando hablamos de que murió, no quiere decir que no está todavía presente, sino que está crucificado con Cristo. Entonces usted es libre para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, la siguiente. Consideramos muertos al pecado. Considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, si no, el pecado seguiría dominando nuestra vida. Adopte una nueva mentalidad en cuanto a quiénes somos. Considerar significa creer lo que Dios dice, que lo que Dios dice es cierto, aun cuando no lo sintamos. Aun cuando no lo sintamos, eso es importante. Presentar u ofrecer los miembros de nuestro cuerpo a Dios o no y no al pecado, nos toca decidir a qué servimos, al pecado o a la justicia mediante la obediencia. Ahí tenga usted que tener presente esto. Eso es un repaso, presentar o ofrecer los miembros de nuestros cuerpos a Dios y no al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, y es cuestión de discernimiento y de decisión y de convicción, lo repito, el saber, porque casi siempre nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno, y siempre las cosas malas son las que están siempre más cerca, se dan espontáneamente, son las que nos atraen, pero requiere un poquito de sacrificio seguir el camino de obediencia de la palabra de Dios mediante, dice, la justicia de Dios mediante la obediencia, que esa es muy importante, porque sin obediencia pues es difícil seguir la justicia de Dios. Amén, amén, así es. Entonces, oración. Amados, mire, oiga, esto es un tipo, ¿verdad?, que usted puede pensar, porque tenemos que pedir la ayuda del Señor. Señor, tú sabes que todavía lucho con el pecado y a veces dudo que sea posible vencerlo. Aunque no entiendo todo, por fe declaro que soy muerto al pecado, que no tengo que hacer caso de ello. Amén. Considero que soy nuevo, aun cuando no me siento así. Lo acepto por fe porque tú dices que es verdad. Dios, yo te ofrezco todo mi ser. Te doy mis manos, mi boca, mis pies, mis oídos y sobre todo mi mente. Decido someterte a ti
momento tras momento. Amén. Amén. Entonces vamos de nuevo al principio. Recuerde eso, amados, esa oración representa una actitud y de vivir momento a momento, ¿verdad? Es como dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? 24 horas, vive Día a 24 día, horas. poniéndole cada noche, teniendo un momento de meditación con nuestro Señor, confrontándonos con la palabra de Dios, leyendo algo, meditándolo y arrepintiéndonos de cada una de nuestras malas acciones y pidiéndole a Dios que por medio del Espíritu Santo día a día nos ayude a ser obedientes a su palabra. Y vamos a nuestras aseveraciones y envíenos su respuesta, falso o verdadero. Y la repetiremos de nuevo. Y la primera nos dice así: si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea. Número 2, la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Y número 3, ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Mándenos su respuesta, por favor. F para falso y V para verdad. V la bidental o V pequeña para verdadero. Para verdadero. O sea, si usted cree que la primera es falsa, usted solo mande una F, ¿verdad? En un solo comentario, F, V, 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 F, V, o como usted quiera, que usted considere que sean cada una de ellas. En un momento vamos a darle nuestras respuestas. No se preocupe si de repente no coincide, usted vuelva a ver el material, vuelva a ver el programa y le aseguro que usted va a tener las respuestas, porque lo importante es participar, lo importante es, más que participar, es aprender de esto para que cuando nos toque decidir, decidamos siempre lo mejor. Amén. Ok, vamos entonces y vamos a dar nuestras respuestas. Si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no lo sea. Esa aseveración, amados hermanos, nos está trayendo a meditar. Recuerde que vimos al principio, ¿verdad? Tengo que revisar mi ser, tengo que revisar mis pensamientos y mi conversión. Entonces, nuestra hermana Rosana dice que todas son verdaderas. Entonces, si uno no se siente como una persona nueva, tengo que revisar, he creído en Cristo, creo en la palabra de Dios, y si usted ha creído y ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene que saber que esto es un engaño del enemigo, y por eso no importa cómo usted se sienta, o sea, sí importa, pero si no se siente nueva criatura, usted vaya a Dios y sepa que Él dice que sí lo es. Entonces, esta aseveración es falsa, ¿verdad? Es falsa. No podemos tomarla como una verdad porque lo más probable es que el enemigo le estaba diciendo a usted mentiras para que usted tenga inseguridad. La segunda, la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Le explicamos que no hay nadie verdaderamente libre, ¿verdad? Que todos de alguna manera somos esclavos de algo, ya sea usted del pecado o si usted quiere de Dios. Usted depende, ¿verdad? Usted depende de sus decisiones. Al final dice la Biblia que va a haber una separación. Quienes fueron obedientes al Señor y quienes no lo fueron. Entonces, la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Esto es, por supuesto, verdadero. Verdadero, verdadero. Y la tercera, ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Amados hermanos, cuando le presenten el pecado, recuerde, yo estoy muerto al pecado, yo vivo para Dios. Entonces, usted va a poder decir no. Entonces, por eso ser muerto al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado, por supuesto que es verdadera. Así es, amados hermanos. Ahí están nuestras respuestas, espero que coincidan con las suyas y si no hay que volver a revisar la Biblia, tal vez nos equivocamos nosotros, pero yo estoy bastante seguro que Dios me ha dado certeza en mi corazón, pero mi mente a veces se siente diferente y el enemigo dice, Mario, tú no, y entonces voy a la palabra y dice, aquí dice que sí, amén. Pero como tú lo dices, se siente y amén.
Eso no es, algunas veces los sentimientos no son reales. Y gracias por compartir con nosotros este discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5. Por compartir de su tiempo, de su espacio. Nosotros Así es. estamos agradecidos y le felicitamos por llegar hasta este momento, ¿verdad? Es nuestro trabajo, es presentarle a usted una respuesta sobre todas las cosas que el enemigo nos quiere confundir. Estamos queriendo ayudarle en su discipulado. Y ya nos Amén. conoce, ¿verdad? Somos Luisi y Mario Chávez y por supuesto los pastores del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y todo lo que nosotros hacemos, lo Es hacemos. por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven Señor Jesús, Sí, ven amén. definitivamente.